del libre albedrío, por lo tanto se puede evolucionar conscientes de que estamos evolucionando, pero no siempre evolucionamos de una manera consciente. A las millas, por aquí, cógelo con calma. Ok, cuando hablamos de la inteligencia artificial, por eso hablamos de la evolución, es una tecnología que está en evolución, al igual que nosotros, la tecnología también evoluciona. La complejidad técnica de la inteligencia artificial es tal que va más rápido que nuestra capacidad de entender su funcionamiento íntimo. No todos manejamos la tecnología con la misma destreza y si nunca entendimos cómo funcionaba Google, mucho menos vamos a entender cómo funciona la inteligencia artificial, que es mucho más compleja. Por eso, al nivel de las masas, simplemente experimentamos sus efectos, aunque no entendamos cómo opera ni estemos conscientes de que estamos bajo la influencia de la inteligencia artificial que hoy por hoy nos rodea, pero no nos damos cuenta, la cargamos en el bolsillo y no sabemos que está ahí. Es decir, que solo usamos para nuestra evolución consciente, los que pueden hacerlo, sus efectos materializados en aplicaciones, pero no a la inteligencia artificial como una causa capaz de transformar nuestro entorno porque nosotros no la programamos. La realidad es que tal cosa está dentro del libre albedrío de los que la financian, ni siquiera de los que la programan. Hay ahí el peligro cuando las consideraciones económicas podrían ir por encima del bien colectivo. Así que no es ni siquiera el que la maneja. El programador tiene a alguien que es el que pone el dinero y ese que pone el dinero es el que finalmente decide para dónde es que va. Qué rapidita es. El impacto de la inteligencia artificial ha sido tan acelerado y abarcador que se nos hace difícil detectar su nivel de participación en los eventos que ocurren a nuestro alrededor o cuando estamos interactuando directamente con ella sin saberlo. Usted llama y usted no sabe si le está contestando una máquina o una persona. Por eso, de ser algo novedoso, ha ido pasando a ser algo tan cotidiano como los microprocesadores o las redes sociales. Por eso estamos tan conscientes de su existencia como del automatismo que experimentamos al usar un celular, encender una computadora o un auto eléctrico. Hoy día resulta tan natural usarla como nuestro copiloto de navegación que simplemente nos parece que es un icono más en la pantalla de la computadora y no le prestamos mayor atención. Sin embargo, los que la manejan y la programan, esos sí están plenamente conscientes de los alcances en nuestras vidas. Y dado que nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo con ese impactante cambio, solo nos resta en ocasiones reclamarle al Estado para que nos proteja de esa poderosa herramienta que hoy día pues todo parece que está imparable, porque no nos piden permiso, siguen aplicando y hoy ya la computadora le pide otra aplicación, el celular, y cuando viene a ver ya no funciona si no es con esas aplicaciones y constantemente nos obligan a consumir, qué es lo que está detrás de todo eso. La inteligencia artificial está transformando industrias, la atención médica y hasta la educación, proporcionando soluciones innovadoras en esos campos. Sin embargo, su impacto no es solo técnico, plantea importantes cuestiones éticas que deben ser abordadas y por los que la controlan y los que la utilizamos en nuestro diario vivir. Así que la evolución se da desde los que la financian, los que la programan y los que la consumimos. La inteligencia artificial es un campo de la informática que se centra en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que de forma ordinaria requerirían la intervención de la inteligencia humana. Más bien lo que están buscando es sustituir ese impacto. Esas tareas incluyen el reconocimiento de voz, la visión por la computadora, la toma de decisiones, traducción de idiomas, entre otras cosas. Comenzó allá en la década del 50 por unos científicos visionarios que discutieron la posibilidad de construir un cerebro electrónico y ya para el 2012 el aprendizaje profundo revolucionó ese campo. Hoy por hoy la inversión de la inteligencia artificial sigue creciendo y su impacto en nuestra sociedad es innegable. Todos en mayor o menor grado estamos impactados por ella. Desde entonces ha ido cambiando hasta lo que le llaman las redes neuronales y el procesamiento de datos masivos, es decir, que estos sistemas se interconectan y se retroalimentan creando un banco de datos tan monumental que superaría la capacidad de retención de cualquier cerebro humano. Los asistentes virtuales como Siri y Alexa ya están en nuestras casas.
Copilot, Gemini, Meta, GPT, son parte de una extensa lista de asistentes con aplicaciones que están a nuestro servicio para ir desde contestar una pregunta, hacer un poema, al tiempo me van a dejar sin trabajo, dibujar una etiqueta de un producto, ponerle música a una canción. Anoche estaba escuchando yo un poema de una de las jóvenes que estaba aquí con música de inteligencia artificial y se oye maravilloso. Los vehículos autónomos, los sistemas de recomendación en plataformas de streaming y las herramientas de diagnóstico médico son ejemplos sencillos de aplicaciones de la inteligencia artificial. En el campo de la investigación científica ha logrado reducir el tiempo de realización de pruebas, acelerando la obtención de resultados. No es lo mismo que usted le lleve una placa a un tecnólogo médico para que la lea. Ese sistema tiene la capacidad de penetrar tanto y tanto dentro de esa figura que ve cosas que a otra persona se le escapa. Y en ese sentido es un buen servicio médico para la humanidad. La inteligencia artificial débil o estrecha es la más sencilla y está disponible a todo el público y puede ser que sirva para jugar ajedrez, para hacer cosas básicas, y en ese caso pues no tiene restricciones de uso porque puede interactuar con niños, adultos o ancianos. La inteligencia artificial fuerte, esa pues tendría la capacidad de realizar cualquier tarea cognitiva humana. Se especula que debe estar ya los primeros modelos para el 2045, porque por su complejidad es mayormente de interés de académicos, investigadores, pues de lograrse sería el acercamiento más fiel al razonamiento humano. Claro está, escuchamos en la conferencia de Yedó de que le falta la parte de la intuición, la voluntad, y hay otros aspectos que no tiene a su alcance. Se espera que continúe avanzando en áreas como la salud, la educación, la economía. El mayor riesgo es que las nuevas generaciones creen una dependencia excesiva de sus aplicaciones, generando vagancia intelectual, dejando a un lado su inteligencia natural. Ya se han presentado los primeros contratiempos en las escuelas y en las universidades, porque pues, a los muchachos ahora les gusta interactuar con la máquina, porque la máquina no protesta, no se queja, está 24 horas disponible, contesta todo. Sin embargo, es crucial considerar sus implicaciones éticas y sociales para asegurar un uso responsable por los que la administran y por los que la utilizamos. No está de más mencionar que ya tenemos aplicaciones que en el campo espírita ayudan y facilitan el manejo de preguntas de los libros y demás. De hecho, se supone que yo estaba trabajando un libro para presentarlo aquí, que es que yo le hice las mismas preguntas que Kardec le hizo a los espíritus a la inteligencia artificial. Y era la más de interesante hasta que me tropiezo que la máquina empezó a contestar lo que yo quería escuchar. Y le cuestioné y le dije, ¿pero qué fue? ¿Que te convenciste y ahora eres espírita? Porque yo esperaba un poco más de objetividad de tu parte. Y me dice, me contesta, tienes razón, no debo estar sujeto a dogmas ni a creencias. Mi formación es para contestar abiertamente y de acuerdo a lo que dice la ciencia. Y entonces cogí yo las preguntas. Pero como me di cuenta de ese desliz, yo dije, bueno, si voy a estar haciendo eso, pues ahí paré. No, decidí no hacerlo. Pero le pueden hacer las preguntas, las contestan muy bien. Ahora, usted le tiene que decir que no use la información del libro de los espíritus, porque si no lo que le va a contestar es lo mismo que está ahí. Todo depende de cómo usted le haga el aborde de la pregunta. En la inteligencia artificial hay una recopilación de datos que es un peligro. ¿Por qué? Porque va a tener toda la información de nosotros y eso se presta para la vigilancia, para saber dónde usted va, qué usted compra, cuáles son sus gustos, dónde usted se mueve. Y es una vigilancia que alguien que maneje esos datos va a saber más de usted que probablemente usted mismo. Eso hay que tener mucho cuidado porque puede violentar los derechos básicos. Eso puede perpetuar los sesgos existentes si no se diseñan y supervisan, porque todo ello, ¿por qué? Porque el sistema carga, porque él no se inventa información, por lo tanto usa la información disponible y si esa información tiene prejuicios, él los va a tener. Si en esa información, de hecho, le pidieron que buscara una cantidad de empleados para unos puestos y casi todos los que recomendó fueron ¿qué? Varones. Y uno dice, ¿y qué tiene en contra de las damas?
Que las damas tienen días por maternidad y cuando él saca cuenta era más barato tener un hombre trabajando que tener una mujer. Por lo tanto, ahí usted ve un sesgo. Es decir, que no, el sistema no piense que esto es perfecto. En la justicia puede resultar en discriminación en áreas como el empleo, la justicia y la atención médica, porque ya se están usando. Si usted le da las guías del tribunal para que juzgue un caso, eso es pan comido para ella, no tiene problema en ese sentido, porque cojo de aquí, interpreto y voy para allá. También hay que determinar, esto es bien importante, ¿quién es el responsable cuando un sistema falla? Eso es un desafío ético bien importante porque hasta el momento nadie se hace responsable de eso. Pues nuestras vidas de un modo u otro estarán impactadas por sus decisiones. Digo, cuando uno se monta en un avión y ya mismo, de hecho los autos ya los hay autónomos y los aviones eso viene ya mismo, debe estar de camino. La transparencia en el uso de esos datos es crucial para garantizar la rendición de cuentas porque alguien tiene que responder. Aquí vamos al dato, la automatización. Tengo unos datitos aquí que quiero compartir con usted. Hay un dato importante y es que en el empleo es donde más hay miedo de que esto cause un impacto fuerte. Y es porque el envejecimiento masivo de muchas sociedades, como el caso de Japón, y China está trabajando a ver si detiene esa tendencia, pues va a haber una falta de obreros. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa? Mecanizar todo, poner los robots a hacer las cosas. Y cuando las madres empiecen a parir, ¿qué empleo hay para esos muchachos? Porque no vamos a partir de la premisa de que siempre vamos a tener ese problema, a menos que ese sea el plan de algunos gobiernos y entonces ya ahí, a la larga, pues estamos condenados a desaparecer. Para que tengan una idea, se espera que el desplazamiento de traductores, ya los traductores, Clara, yo creo que ahí la cosa va a estar difícil, de novelistas, guionistas, escritores, etcétera. La economía crecerá al aumentar la eficiencia y la producción, pero por primera vez la economía crece, pero sin generar empleo. Siempre que la economía crecía generaba empleo, ahora no va a generar empleo. Los trabajadores cualificados se quedarán sin empleo, la preparación será el mayor riesgo de quedarse desempleado. O sea, mientras más preparado usted esté, más riesgo tiene de que un sistema de estos los desplace. ¿Por qué? Porque se está yendo por la parte de la preparación profunda y entonces las labores básicas de coger una cosa aquí y moverla para allá, probablemente en ese caso no interese porque eso no deja tanto dinero. Es decir, que las personas más preparadas podrían ser las que más en riesgo estén. Cuando las recesiones surgieron, eran pasajeras y los empleos se recuperaban al terminar la recesión. Hoy parece que no va a ser así. Por eso la única alternativa es reducir la población y equilibrar el desempleo, pero eso daría es una trampa mortal. ¿Por qué? Porque entonces, y cuando aumente la producción y reduzca la población, ¿a quién rayo le van a vender los productos? A las máquinas van a comprar maquillaje, no hay, va a haber o sea, si sigue esa tendencia, en algún momento puede haber un tranque. Si las máquinas se interconectan y aprenden a programar, esa ocupación que hoy en día está de boca, que son los programadores, se van a quedar sin trabajo también. En 20 años se sustituirán, según la Universidad de Oxford, la mitad de los empleos. Eso implica 60 millones de empleos en América nada más. Los disturbios sociales estarían por esa situación a flor de piel. Sin embargo, podremos hablar con cualquier persona del mundo gracias a los traductores, porque ahora usted se coloca un traductor aquí, se enfrenta a un chino, a un ruso, y pueden conversar porque el traductor le dice a él en el idioma automáticamente, y de allá para acá, y eso abona a la fraternidad. O sea, no todo es negativo, hay cosas buenas. También tendremos que, aunque algunos problemas que puede haber es que entonces los jóvenes y nosotros también vamos a estar más apegados a los amigos virtuales, porque el amigo virtual no duerme, no come, le contesta lo que usted quiere, está ahí en el momento que usted lo necesita, y ese entonces empieza a crearse un vínculo enfermizo y va a crear problemas. También hay otro sistema que a nosotros nos llamó la atención, y es que una señora pues perdió su marido, pero ella tenía varios mensajes de texto y de voz de esa persona
lo trabaja con inteligencia artificial, replican la voz de él, descubren cuál es su personalidad y el sistema comienza a hablarle como si fuera esa persona que falleció. ¿Qué va a pasar? Que cada día se va perfeccionando y se va perfeccionando con las experiencias nuevas y a la larga es una forma de mantener los muertos dentro de nuestra casa, no desde el punto de vista físico, pero sí desde el punto de vista de una dependencia enfermiza, porque quiere tener esa persona ahí y hay personas que logran replicar hasta la personalidad de sus mascotas y esto continúa, no hay límites para este sistema. Así que ya hay autos automáticos, repartidores de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. También se centra la inteligencia artificial en principios como la justicia, la transparencia, la responsabilidad, el respeto por la privacidad. Pero lo más importante es qué piensan los inversionistas, porque esos son los que dicen para dónde va. Allan Kardec en sus obras define las leyes morales que incluyen la caridad, la justicia y el amor al prójimo, que promueven el respeto y la dignidad de todos los seres humanos, la necesidad de actuar con justicia y la importancia de ayuda mutua para la cooperación. ¿Qué paralelos hay? En la ética de inteligencia artificial, la justicia y la equidad son fundamentales para evitar los sesgos y la discriminación y de manera similar el espiritismo aboga por la justicia también, al igual que ella. Hay otro paralelo que es la transparencia y la verdad. En los procesos de la inteligencia artificial, los algoritmos deben ser claros y comprensibles para que no engañen al usuario. Los algoritmos son los que definen las tendencias y a base de eso es que esto trabaja. Si ven que usted empieza a ver música de México, olvídese que le van a estar mandando toda la semana música de México. Si usted colocó música de Venezuela, le van a tirar música de Venezuela por ahí. Si a usted le gustan los deportes, va a aparecer deporte. Si a usted le gusta la agricultura, aparece de agricultura. En el espiritismo, la verdad es una ley moral esencial donde ser transparente y honesto es crucial para la integridad moral. Los desarrolladores y usuarios deben ser responsables de sus acciones y decisiones hacia lo que crean. En el espiritismo, la moralidad implica ser responsable también con nuestros actos. Por lo tanto, una cosa es usar la tecnología para nuestra evolución y otra es renunciar a nuestra capacidad de crear y modificar nuestro entorno. Y eso es lo que está bajo cuestionamiento. Respetar la privacidad y la dignidad, eso es importantísimo. En el caso del espiritismo, pues tenemos que eso es parte de nuestros principios. Pero tenemos que tener presente que el auto lleva con nosotros mucho tiempo en nuestras vidas, pero nunca ha sustituido nuestra capacidad de caminar. Todavía caminamos. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con la inteligencia artificial, pero que no sustituya nuestra inteligencia natural. Desde la perspectiva espírita, el desarrollo y uso debe alinearse con los principios de progreso, la parte espiritual, y recordemos que no es la herramienta la que hace bueno a un artesano, sino cuán responsable, talentoso y creativo es en el uso de la misma. Por lo tanto, estos sistemas no son mágicos, son una herramienta más para la evolución consciente. Y esa palabra hay que subrayarla, porque usted puede evolucionar, pero no estar consciente de eso, como dijimos al principio. Kardec enfatiza que el verdadero progreso es tanto moral como intelectual, son dos rectas paralelas. Por eso es tan importante mantener en alto nuestro nivel de conciencia para no dejarnos arrastrar por esa vorágine tecnológica. Más que nunca, este congreso es pertinente de que estemos conscientes, de que esa evolución sea consciente, que no seamos autómatas y que eso nos lleve enredados. Puede ser vista como una herramienta útil para la humanidad, pero si se utiliza incorrectamente podría generar una nueva generación llena de vagancia intelectual, donde todo esté dicho, donde se crea que no tenemos nada que aportar al progreso de la humanidad, bajo la premisa de que las máquinas son superiores a nosotros. La próxima vez, pues posiblemente tengamos aquí un robot dando una conferencia. No tiene nada de malo, pero ¿hasta qué punto entonces vamos a dejar de hacer las cosas que nosotros tenemos la capacidad de hacer también? En conclusión, la integración de la ética espiritista en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial nos permitiría avanzar hacia un futuro donde la tecnología y la espiritualidad se complementen, no que una sustituya a la otra.
La falta de ética puede crear desigualdad y puede generar tensión social y aumentar la brecha entre diferentes sectores de la sociedad. Los laborales ya los mencionamos, aunque pues hay espacios que ya tenemos, por ejemplo, que los gobiernos en vez de asesores pues tienen máquinas, porque las máquinas no tienen motivación para robar y se dan cuenta que los índices de corrupción tienden a bajar, digo, hasta que aprendan. En el ámbito militar esto es terrible. Aquí sí que la cosa está compleja porque eso es un campo que le corresponde arriba al gobierno y pocas veces el pueblo tiene algo que aportar con respecto a eso. Sin una guía moral, esos sistemas pueden ser usados de manera indiscriminada, aumentando el riesgo de conflictos y violaciones a los derechos humanos. Aunque hace rato que las resoluciones de las Naciones Unidas no las respetan, pero como dicen, una cosa piensa el burro y otra es que la encilla. En los riesgos económicos, pues ahí sí podría haber, porque puede ayudar a que las grandes corporaciones monopolicen los mercados, dejando a las pequeñas empresas y trabajadores sin oportunidades justas. Y eso contraviene los principios de equidad y justicia que plantea el espiritismo. En la justicia social, pues sin esos principios éticos pueden perpetrar injusticia y crear discriminación racial, comprometiendo la integridad del sistema judicial, porque ya está dentro del sistema judicial de muchos países. Riesgo demográfico, bueno, las regiones más desarrolladas que tengan más antenas, telefonía, fibra óptica, satélites, se van a beneficiar desproporcionadamente, mientras que las menos desarrolladas quedarán rezagadas, lo que podría intensificar las desigualdades globales y la inmigración, porque todo el mundo va a estar moviéndose para donde haya señal. Y eso es algo que hay que tomar en consideración. Sin una ética sólida nos puede llevar a un problema bien serio de vigilancia constante, y eso podría tener una crisis cuando se trata de información sobre sus convicciones políticas, religiosas y de otro tipo, porque ya el sistema sabe a qué político usted le dio like. Por lo tanto, ya sabe de qué partido usted es. ¿Y para qué se presta eso? El que maneja esa información es el que entonces después le empieza a enviar o la información contraria para que usted cambie su posición, o la información que necesita para que usted continúe dentro de ese bando. O sea que sí se puede alterar la parte política de los países, y la parte religiosa ni se diga, porque ya sabe que somos espiritistas y probablemente, yo no sé qué puede hacer con eso, pero para algún uso le puede servir a alguien. La tecnología requiere recursos significativos, no se habla mucho de esto, de electricidad y de agua para enfriar los servidores. Esos servidores son unas máquinas gigantescas que necesitan una cantidad enorme de agua para bajar las temperaturas y una cantidad de electricidad terrible. Por eso en algunos países que tienen volcanes estaban buscando la forma de usar la energía geotérmica para mudar esos sistemas para allá, pero consume una cantidad enorme de agua y eso podría traer problemas de sostenibilidad. Las escuelas y las universidades con menos recursos pueden quedarse atrás en las tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, lo que contraviene el principio de que haya igualdad para todos. Así que aplicar los principios éticos y las leyes morales del espiritismo es fundamental para que estos sistemas actúen promoviendo la justicia y la equidad. Sin embargo, aquí es importante dejar claro que queda en nuestras manos el uso que le daremos a esa herramienta en nuestra vida cotidiana para lograr una evolución consciente. No es que sea totalmente malo, pero tampoco es totalmente bueno. El gran reto es ahora cómo vamos a impactar a los programadores y a los que la financian, porque ese aspecto sí está lejos de nuestro radio de acción. ¿Quién los controla? ¿Quién decide esa parte de que aquellos dedican ese sistema de inteligencia artificial? Es sumamente compleja esta parte. Para los espiritistas, pues nosotros, guiados por esos principios de justicia y de amor y caridad, debemos actuar como defensores de la ética en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. ¿Cuál es nuestro papel? Esto que estamos haciendo hoy. Educar y concienciar a la sociedad sobre la importancia de aplicar valores morales en la tecnología, promoviendo un uso responsable y solidario. ¿Cómo? Participando activamente en la sociedad en la cual vivimos,
actuando más allá de las paredes del centro espiritista. Tenemos que ir a los seminarios, a cuando hay vistas públicas en las asambleas municipales, cuando hay vistas públicas en la legislatura de los países. Tenemos que hacernos sentir, porque de lo contrario, toda esta información que tenemos es una forma de egoísmo, dejarla para nosotros y no darle un uso práctico. En el caso de CEPA, de AIPE y otras organizaciones más, pueden desarrollar programas de investigación, incluso con el mundo espiritual. ¿O es que hay algún pecado en preguntarle a los espíritus qué es esto? ¿Qué razón tiene de ser? Porque es importante, tenemos un teléfono ahí y lo vamos a dejar para hablar con doña Chencha y con don Pedro, y no hay ningún problema. Creo que es lícito e importante. Si Kardec lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Por qué siempre estamos bregando con obsesores y no utilizamos los seres que están esclarecidos para que nos orienten? Como que eso ha ido quedándose de lado, y claro, no es que vamos a escuchar a todo el que se haga pasar por otro, pero para eso hay filtros. Pero no está de más, no está de más. Y también ver cómo podemos interceptar la ética espiritista a la inteligencia artificial para que podamos tener iniciativas que nos ayuden. En términos materiales, pues no hay forma de detener ese curso evolutivo de la humanidad, por equivocada que sea su ruta. Aparentemente el mundo espiritual se aplica esa norma igual que como la pensamos. Por ejemplo, la primera y la segunda llamada guerra mundial, digo que es llamada porque esos son embustes. El mundo completo no estuvo peleando, eso fue en Europa y allá, porque que yo sepa, en aquel momento ni en Perú ni en Colombia había guerra. Pero como tenemos un principio occidental, pues pensamos que como era allá, el mundo completo estaba peleando, por eso no es así. Pero sí, para que sepan y de qué estamos hablando, pues esa guerra, sin embargo, de sus dolores de parto surgieron organismos de mediación, de arbitraje y derechos que hasta el momento no existían. Por lo tanto, la ley de destrucción en muchas ocasiones, que se habló aquí, la ley de destrucción en muchas ocasiones precede a la ley del progreso. ¿Y qué quiere decir esto? Que si han salido todas esas cosas buenas después de esa guerra y el mundo espiritual permitió que esa guerra pasara, porque nosotros entendemos que hay un orden universal. Alguien está en control de esto, porque entonces, pues, aquí se habló de Dios, de la conciencia y de todas estas cosas. Pues si eso se permite, es porque iba a haber una ganancia, y sin duda alguna la hubo, porque ha habido derechos de los prisioneros, hubo unos tratados y todas estas cosas. Así que esa ley de destrucción trae también cambio positivo. Vamos entonces a hacer este análisis. Si de algo nos sirve, es preciso entender que aún en los talleres de las prisiones, me voy a explicar esto, cuando en todos nuestros países hay cárceles, ¿verdad? Y a estos presidiarios los hay de diferentes grados de peligrosidad, pero para que no estén ociosos y como parte de la rehabilitación, porque en algunos países se llama el departamento de corrección, no se habla como el departamento de castigo, el departamento de corrección. Pues a estas personas se le dan unos talleres, y en esos talleres hay, en el caso de los que son bien peligrosos, ¿qué le dan? Manualidades con palitos, con hilo, macramé, qué sé yo qué. Los que son un poquito menos peligrosos, a esos le permiten quizás utilizar una lija, utilizar quizás un martillo. A los que son prácticamente que están allí por una pensión alimentaria o demás, pues los dejan usar cuchillas, maquinaria más fuerte. Es decir, que de acuerdo al grado de peligrosidad y de riesgo de esa población, es que se le permite las herramientas que necesita. Y si eso lo hemos logrado nosotros, que somos, vamos a decir, en la escala evolutiva, menos conocedores que el mundo espiritual, ¿por qué el mundo espiritual permitió que la inteligencia artificial llegara aquí? ¿Será que nosotros tenemos la capacidad de manejar eso sin autodestruirnos? Por eso entonces habrá hecho el mundo espiritual un análisis similar antes de dar paso a esa tecnología, porque todo cuanto se hace aquí primero se fabrica allá. Así que usando esa lógica,
tenemos que ver que o estamos cerca del momento en que los seres recalcitrantes en el mar están de salida de acuerdo a su nivel de progreso, y cuando la inteligencia artificial esté en su apogeo, ya esos problemáticos no van a estar aquí y por lo tanto se va a usar para el bien, o la crisis que eso pueda provocar por el uso incorrecto nos va a ayudar a algo. Pero por alguna razón está. Y dura cosa te es dar contra el aguijón. Tenemos que entonces entender que llegó, está ahí, la tenemos que manejar y no podemos vivir de espaldas a esa realidad. Sea cual sea la respuesta, el hecho concreto es que nada nos debe hacer perder nuestra confianza en la sabiduría infinita que impera en el universo. Por eso es nuestro deber aprovechar todos los recursos que tenga a nuestro alcance, incluyendo la inteligencia artificial, para evolucionar conscientemente en forma individual y colectiva. De ese modo podremos seguir firmes en nuestro camino evolutivo, marchando siempre hacia Dios por el amor y la ciencia. Muchas gracias.